Para terminar el tema de los ácidos ribonucleicos, si os acordáis, ya habíamos descrito estructura y función del ARN ribosómico, del pequeño nuclear, del nucleolar, del mensajero, y nos quedaba hablar de este ARN que tenéis aquí expresado en este dibujo, que es el ARN transferente. No obstante, ya habíamos hablado cosas del ARN transferente. Cuando hablamos de las funciones del ARN, hablamos de lo que servía el ARN mensajero y el ARN ribosómico, y dijimos que había un tercer tipo de ARN, que era el ARN transferente, que tenía esta función que tenía esta estructura tan característica que se iban a encargar de transportar los aminoácidos desde el citoplasma celular y colocarlos en el sitio que indicaba el ARN mensajero. Es decir, que va a ser el ejecutor, el traductor del mensaje genético, porque va a tener una parte en concreta que es la complementaria al ARN mensajero y que identifica el sitio exacto donde se tiene que colocar ese aminoácido. Para eso tiene que tener una determinada estructura característica. El ARN transferente es aproximadamente el 15% del total del ARN que nos encontramos a nivel celular, y es un ARN, como ya he dicho, con una estructura característica que le va a condicionar su función. Inicialmente son cadenas cortitas de ribonucleótidos, no es extremadamente complejo, de 70 a 100 ribonucleótidos, consecuencia de nucleótidos poco común en lo que es la estructura primaria, y como hemos dicho, lo fundamental del transferente es la función que tiene: captar los aminoácidos del citoplasma, trasladarlos al ribosoma y colocarlos en el lugar adecuado que le indica el ARN mensajero. Si os dais cuenta, aquí tenéis en esta figura cómo sería la estructura de un ARN transferente. Veis que tiene sus bases nitrogenadas y os vais a encontrar que van a existir algunos ribonucleótidos poco comunes, especiales. Si cada ARN transferente tiene que transportar un aminoácido distinto, y hemos dicho que existen 20 o 22 aminoácidos proteinogénicos, pues evidentemente todos entenderemos que existen 20 o 22 ARN transferentes distintos, que son los que forman ese 15% y que tendrán una estructura primaria, un orden, número y tipo diferente cada uno para transportar a su aminoácido en concreto. No obstante, aunque existan 20 o 22 que sean distintos, todos comparten algunas características comunes. Por ejemplo, extremo 5', que lo tenéis aquí, pues tiene una guanina al final que tiene un ácido fosfórico libre. Por eso se le llama extremo 5', porque tiene un fosfato libre. Extremo 3', importantísimo. ¿Por qué? Porque siempre todos los ARN transferentes tienen un triplete, tienen 3 bases comunes: citosina, citosina, adenina, sin aparear con el extremo 5'. Veis que están al aire. Esto constituye lo que se llaman el brazo aceptor. ¿Por qué? Porque esa adenina va a tener siempre un OH libre, en el carbono 3, que le faculta preparar un enlace éster con el aminoácido. Luego, por la adenina, por el OH del carbono 3' de la adenina, se va a unir específicamente con su aminoácido gracias a una enzima específica que cataliza esa unión. Por lo tanto, un aminoácido no puede trasladar, perdón, un ARN transferente no puede trasladar otro aminoácido nada más que exclusivamente el suyo. ¿Por qué? Porque no se formaría ese enlace éster, porque la enzima aminoacil TARN sintetasa no actuaría. Solamente actúa para formar el enlace éster entre ese ARN transferente y su aminoácido correspondiente. Por contra, o enfrente justo de este brazo que hemos dicho que es el brazo aceptor, existe otro brazo que aquí le denominan brazo A, ¿vale? Donde existen un triplete de bases de ribonucleótidos característicos que recibe el nombre de anticodón. ¿Por qué se llaman anticodón? Porque son las complementarias al codón de ARN mensajero que hemos descrito, y que es diferente para cada ARN transferente y que va en función de la enzima y en función del aminoácido que transporta.
Luego os dais cuenta que existe una especificidad entre el anticodón y la enzima que va a catalizar la unión del aminoácido específico que va a coger y que va a trasladar ese ARN transferente. La estructura primaria del ARN transferente, ya hemos dicho, orden, número y tipo de los ribonucleótidos. La estructura secundaria es una estructura característica, una estructura típica, que se llama estructura en hoja de trébol. Siempre que en selectividad os pongan un esquema parecido a este, os están poniendo una estructura secundaria del ARN transferente, que tiene 4 brazos y 3 bucles. Voy a señalar un brazo, 2 brazos, 3 brazos, 4 brazos, un bucle, 2 bucles y 3 bucles. Es la estructura característica en hoja de trébol, que también se le llama estructura en boomerang, ahora cuando lo veamos lateralmente. Esta estructura tiene los brazos, que se llaman brazos D, T, brazo del anticodón y brazo aceptor. Bueno, pues vamos a ponerlo. El brazo D, evidentemente es este, porque va a tener a su continuación un bucle que se llama el bucle D. El brazo T es este brazo porque va a tener después a continuación un bucle que se llama el bucle T. Este brazo que tengo aquí, que estoy señalando ahora, es el brazo del anticodón. ¿Por qué? Porque debajo en este bucle va a tener el anticodón. Y aquí no hay bucle, pero es donde se va a unir, está puesto el OH de la adenina y es el sitio de unión específico para el aminoácido. Luego ya he dicho que existen 3 bucles, el D, el T y el anticodón. El bucle del anticodón, ya sabéis, es el opuesto al brazo aceptor y es el que se va a unir específicamente siguiendo los principios de equivalencia de base de Chargaff con el codón del ARN. El bucle D y el bucle T, pues el bucle D va a servir para de alguna manera engancharse inicialmente al ribosoma y el T es el que reconoce específicamente a la enzima que hemos dicho que se llama aminoacil T ARN T sintetasa. Quiere decir que este bucle va a posibilitar que aquí se una siempre y exclusivamente el mismo aminoácido que es el que corresponde a este anticodón. Luego, el anticodón es el lugar, como ya he dicho, específico de unión al codón del ARN mensajero y se une siguiendo la complementariedad de bases de Chargaff del ARN mensajero al ARN transferente. De tal manera que solamente podrá unirse un ARN transferente específico a ese lugar, que una vez que está unido específicamente a un aminoácido, produciendo que se sintetice esa proteína con ese orden específico de aminoácidos y existiendo una clara relación entre el orden, número y tipo de bases nitrogenadas del ADN que se ha transcrito al orden, número y tipo de bases de ARN mensajero, que es reconocido por un tipo específico de anticodón que lleva específicamente un aminoácido. Eso es lo que se conoce como la hipótesis por secuencia, donde existe una especificidad del ADN hasta el orden, número y tipo de proteína y nos va a decir cómo el mensaje biológico se expresa en una forma de proteína que será la que ejecute ese mensaje de manera concreta. Ahí tenéis las dos estructuras secundarias en forma de hoja de trébol o en forma de boomerang, donde tenéis el bucle del anticodón, el bucle o brazo D para engancharse al ribosoma y el bucle o brazo T que reconoce específicamente el sitio de unión del aminoácido, que veis que es el extremo 3', donde está el hidroxilo libre de la adenina para que se pueda formar el enlace éster. Para terminar el tema, la última diapositiva es un resumen de todos los tipos de ARN que nosotros hemos cogido y hemos estudiado con sus nombres específicos, con su abreviatura oficial, con la función que tiene cada uno de ellos, con su tamaño y coeficiente de sedimentación, con el sitio de su síntesis y si tiene algún rango estructural diferencial. Lo podéis ver más detenidamente en la presentación original.